Bueno, ahora vamos a presentar a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Carolina Muñoz. Es terapeuta ocupacional, activista autista y creadora de contenidos para redes sociales, mujer neurodivergente. Es especialista en autismo en población adulta, diplomada en autismo con enfoque de intervención clínica y diplomada en atención temprana, capacitada en aplicación de los modelos A22 y ADR, además de ser docente en la Fundación FLENMI. Bueno, los dejo con Carolina para que inicie su presentación. Docente. Muchas gracias. Ahora voy a eh, compartir. Ya, se ve bien la presentación, ¿cierto? Y docente. Ya, súper. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Aunque ya me hayan presentado, igual lo quiero hacer nuevamente. Mi nombre es Carolina Muñoz Olivares. Soy terapeuta ocupacional especializada en autismo en población adulta, capacitada en ADO2 y ADR, diplomada en intervención en autismo y escritora del libro Soy neurodivergente, una guía para comprender. Activista autista y me dedico a la evaluación, acompañamiento e intervención de personas autistas en la adultez. Hoy estamos en este seminario de ADIPA que se llama Identificación autista en la adultez de reflexión sobre su importancia. Esta va a ser como una introducción a lo que se verá en el diplomado de abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista. Ya para que la clase sea lo más fluida posible, las preguntas se van a responder al final. Lo que busca un poco este seminario, como dice su palabra, el tema de la reflexión, es invitarlos a reflexionar sobre qué significa identificarse como autista ya en la adultez. Por eso quería realizar la primera pregunta, que es, en el caso de que acá haya alguien que, psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo, durante la formación profesional, ¿en algún momento se les habló del autismo en adultos? ¿Qué es lo que les decían de eso? Pueden responder acá en el chat si es que quieren. Incluso si son cosas que ahora saben que no estaban bien, lo pueden comentar. Y acá dicen que no, que muy poco, nunca. Ya. La mayoría dice solo infantil, muy poco. Siempre se habla desde la niñez. No se habla muy seguido, muy estigmatizante. Bueno, eso es un poco de lo que quería demostrarles, que en verdad puede que hayan claramente carreras que se pudo haber hablado un poco más de autismo en adultos, pero en la mayoría, y en mi caso también en mi propia carrera, lo que se hacía era simplemente pasar autismo y una parte de esa unidad de autismo era como en los adultos es así, y simplemente eso. No es como que se hablara más allá de cómo los criterios diagnósticos, si bien siempre son los mismos, sí se van modificando según el ciclo vital en el que se encuentra la persona. Por eso, siguiendo un poco con lo que estábamos conversando, me gustaría invitarles un poco a repensar lo que es el autismo, lo que muchas veces no se abarca en libro, no se abarca en clase o en formaciones profesionales, porque siempre que se habla de autismo es como hablar de los niños autistas, ¿ya? Pero al menos personalmente, como les decía, en ningún momento se profundizó en lo que era un autista adulto, cómo eran sus características. El estereotipo del autismo retrata a un niño hombre, eh, es como el clásico niño autista. Y es porque siempre que nos referimos a autismo decimos como los niños autistas. No se considera de que estos niños crecen, obviamente, y se convierten en adultos, y es por eso que los criterios no se van a expresar de la misma forma, porque varía según el ciclo vital. Entonces, ahora les quería mostrar esta pequeña actividad, que es de verdad o mito.
que me gustaría que analicen, como cuál creen que es verdad y cuál creen que es mito. Puede ser, los adultos autistas no tienen un trabajo tradicional, los adultos autistas no pueden vivir de forma autónoma, todos somos un poco autistas, todas las personas autistas tienen discapacidad intelectual, o ser identificado en la adultez solo sirve para entender tus dificultades. Cuéntenme cuál creen ustedes que es verdadero o cuál es mito. Acá dicen todos son mitos. Ya, súper. Ya todos dicen mito. Es el primer seminario en el que todos me dicen que son mitos, así que súper bien. Ya. De igual forma, siempre me gusta explicar un poco las cosas que voy mencionando que son mitos, como los adultos autistas no tienen un trabajo tradicional, que claramente es un mito, ya que el espectro autista es un espectro. Entonces puede haber una multiplicidad de personas que van trabajando en diferentes áreas, puede ser profesores, profesionales de la salud, ingenieros, etcétera. Los adultos autistas también pueden vivir de forma autónoma. Ser identificado en la adultez solo sirve para entender tus dificultades. Este es mito, pero también puede verse como un mito parcial, porque sí es una de de los beneficios, pero claramente no lo es todo. Y así también es un mito de que todos los adultos autistas tienen discapacidad intelectual. Una de las cosas que sí pasa muy seguido es que está este comentario que de forma muy actual se ha hablado mucho, esto de todos somos un poco autistas, principalmente ahora de que ha habido mucho más y mayor cantidad de identificación autista en adultos, que es el clásico comentario de es que ahora todos son autistas o ahora todos somos un poco autistas. Y lo que me gusta decir, al menos desde mi perspectiva, es que se tenga claro de que los rasgos autistas son rasgos humanos. Entonces, eso quiere decir que todas las personas pueden tener esas características, porque el ser autista no se trata de ser introvertido, de ser detallista o de ser sensible. El ser autista es un estilo cognitivo completo. Entonces, lo que define el autismo es el conjunto de rasgos, la intensidad, el impacto que tiene en el día a día y cómo se manifiesta a lo largo de la vida. Entonces, cuando uno dice como todos somos un poco autistas o todos tenemos rasgos autistas, es como claramente que se van a tener como estos rasgos autistas porque son rasgos humanos. Lo que es realmente el autismo tiene que ver con el conjunto y la intensidad. Siempre me gusta mencionar un poco esto porque es algo que se repite mucho el día de hoy. Estas suelen ser igual, a pesar de que todos hayan escrito que son mitos, suelen ser igual afirmaciones que son bien comunes y que reflejan harto la desinformación que aún existe sobre el espectro autista en adultos. Y es por eso que es importante que sepamos e interioricemos que el espectro es diverso y no es lineal. Entonces, quería compartirles un poco de la definición del espectro autista. ¿Qué sería realmente el espectro? Es una condición, es un neurotipo del desarrollo, que quiere decir que es algo del nacimiento, que se caracteriza por una dificultad social, dificultad para adaptarse a cambios, intereses profundos, reacciones sensoriales inusuales, entre otros. Pero hay una definición de autismo que ha sido más actualizada y desde una perspectiva mucho más amable del espectro como tal, que fue descrita por activistas y profesionales que dice: el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización en detalles, búsqueda de patrones y profundización en área de interés. A la par se presentan dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y de la cognición social típica. Cuando uno lee esta descripción y hace la comparación con lo que dice el DSM-5, uno se va dando cuenta de lo distinto que es. Si bien eh, sigue siendo lo mismo de forma nuclear, la forma en la que se expresa sí es distinto, y se habla mucho de que el lenguaje sí construye realidades. Entonces, hablar desde una parte desde el déficit y hablar desde otra parte por ejemplo, procesamiento de la condición social típica es muy distinto, porque estamos hablando de algo que es típico y estamos hablando, por otro lado, algo que es un déficit, algo que le falta a una persona.
Entonces, lo que quiere hacer esta definición es hablarlo desde una manera mucho más empática, mucho más amena y abierta a lo que es la neurodiversidad. También es súper importante de que hablemos de esta parte de la línea, de cómo se representa el espectro autista, que es como esta línea que se ve como leve, moderado, severo, como de menos a más autista. Pero esa idea no estaría bien porque simplifica lo que es profundamente diverso. No se tiene que tener una visión única, una visión rígida de lo que es el autismo porque no se limita, puede variar. Puede haber dos niñas con comportamientos totalmente opuestos y extremos y aún así ambas pueden ser autistas. No existen personas que sean como más autistas que otras, porque esa sería la mirada lineal del espectro, sino que cada persona se sitúa en distintos puntos de un espectro que es circular. En este espectro hay múltiples dimensiones como la sensorialidad, la comunicación, intereses, fortalezas, y todos son igualmente dignos de recibir atención y apoyo cuando sea necesario. Entonces, ahora lo que quería abordar un poco son las etiquetas de funcionamiento. Que no podemos hablar de autismo leve y autismo severo, lo mismo con la idea de grados. Y un psicólogo que se llama Ernesto Reaño, hizo un alcance muy importante que explicaba de por qué no se habla de que una persona es más autista que otra y por qué tampoco se habla de que es leve, moderado, severo. Y es porque se suele creer que el leve es casi el que está más cerca de lo neurotípico y el severo, disculpe, es casi como el autista verdadero. Dame un segundo, necesito toser. Disculpen, ahora sí. Bueno, como les estaba diciendo, eh, se suele creer de que el autista leve es como lo más cercano a lo neurotípico y el autista severo es como el autista verdadero, el único autista que vale, por así decirlo. Los autistas claramente comparten características comunes porque son autistas, pero también van a ser diferentes entre sí. Pero ¿se es autista o no? No es que existan porcentajes. Y esto es similar con las etiquetas de bajo y alto funcionamiento, porque a menudo el bajo funcionamiento se utiliza para describir personas autistas que no son hablantes. Pero esa etiqueta, si la pensamos y la analizamos, va a subestimar las habilidades y no tiene en cuenta las fortalezas que puede tener la persona. Es como, esta persona es de bajo funcionamiento porque no habla. Pero, ¿se ha visto algo más allá de eso? ¿Se piensa lo que está detrás de esa etiqueta? Pero también lo mismo pasa con la etiqueta de alto funcionamiento. También puede ser engañosa porque, y esta es una de las que más se asocia con los adultos autistas que son diagnosticados tardíamente, pero es importante que sepamos de por qué no se debería utilizar. Y es porque no necesariamente va a reflejar el nivel de apoyo o las dificultades que una persona puede experimentar en otras áreas de la vida. ¿Por qué se habla o sea, se habla de ser de alto funcionamiento solo porque la persona trabaja? Y es por eso que la etiqueta es limitante y no captura completamente lo complejo que es el autismo. Es como eres de alto funcionamiento, está bien, no necesitas apoyos. Pero si yo les dejo un ejemplo, como un adulto autista que es diagnosticado tardíamente, se le define como alto funcionamiento porque está trabajando, claro. Pero a la par, en su casa, esta persona presenta crisis recurrentes, no puede ir a trabajar sin utilizar cascos auditivos, en su casa no puede mantener hábitos saludables porque tiene selectividad alimentaria, hay días que tiene crisis tan fuertes que tiene que ir su mamá a ayudarle a tareas tan cotidianas como podría ser lavar la loza, cocinar. Entonces, en ese contexto, ¿uno puede decir que esta persona es de alto funcionamiento? ¿Se puede hablar de esa forma? Así que, bueno, esa es como una reflexión. Por eso es que hoy en día se habla más de niveles de apoyo, que existen 3 grados de apoyo, que son según necesidad, de si necesita ayuda notable o si necesita ayuda muy notable. Y estos niveles varían según la etapa de la vida.
Ahora quería mostrarles un video que es muy conocido y que en verdad yo siempre lo pongo en las clases y los seminarios que hago, pero me gusta bastante. Así que, eh, mm, compartir sonido. ¿Sabes qué es el TEA? Sí. Ya, se escucha, ¿cierto? Ya, súper. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla bla bla, pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y a los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre. Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay 2 personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico. Autismo. Llamémoslo por su nombre. Descubre más en Día Mundial Autismo. Bueno, como les decía, este es un video que siempre lo muestro, pero me gusta mucho porque muestra la diversidad que hay en el espectro. Como pueden ser personas opuestas, pero aún así todas son autistas. Para entender igual un poco algunos conceptos que se hablan durante el seminario, quiero comentarles de forma muy breve lo que sobre la neurodiversidad, ¿ya? La neurodiversidad nos habla de la diversidad que hay en cerebros. La diversidad de cerebros como un hecho biológico. Todos tenemos cerebros distintos, claro, y esta diversidad va a abarcar neurotípicos y neurodivergentes. Por una parte, los cerebros neurotípicos son las que su funcionamiento cerebral es el convencional o bien el de la mayoría de las personas, y el cerebro neurodivergente se usa para referirse a diferencias neurológicas que se consideran como variaciones del desarrollo o del funcionamiento cerebral típico. ¿Ya? Estas diferencias, el cerebro neurodivergente impacta cómo una persona piensa, aprende, procesa la información, se comunica, etcétera. Y es aquí donde están las personas autistas. ¿Ya? Entonces, personas neurodivergentes, dentro de las personas neurodivergentes están las personas autistas. Neurotípico más neurodivergente es la neurodiversidad. Todos somos neurodiversos, pero no todos somos neurodivergentes. Ya este era como un breve paréntesis, porque puede que en algunos momentos sí repita mucho la palabra neurodivergente y quería asegurarme de que supieran a qué me refiero. Pero ya llegando a una parte importante del seminario, ¿por qué es importante de que Ahí sí. ¿Por qué es importante hablar de autismo en adultos? Y en específico, ¿por qué es importante de que se hable del diagnóstico tardío en autismo? Mm, bueno, durante años el autismo fue visto como algo exclusivamente infantil y esto llegó a invisibilizar a generaciones enteras que crecieron sin respuestas, sin apoyo, sin entender su forma de experimentar el mundo finalmente.
Hablar de autismo en la adultez es reconocer que hay una deuda histórica. Hablar del diagnóstico tardío es visibilizar una realidad común que está marcada por muchas barreras, como puede ser barrera económica, de género y de estereotipo. ¿Por qué es que ocurren los diagnósticos tardíos? Una de las razones por las que ocurren estos diagnósticos tardíos tiene que ver con el poco acceso al diagnóstico clínico y de profesionales que estén especializados. Ahora sí, claro, cada vez hay más profesionales que se especializan en adultos, pero la gran mayoría trabaja de forma particular y yo también me incluyo en esto. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que solo puede acceder a la salud pública con profesionales que no tienen esta formación? Lo que pasa es que no se considera la posibilidad de diagnóstico, no se ve el autismo. No es que una persona vaya al hospital, a un lugar público, y psicólogo o psiquiatra lo tome como siquiera una opción, en especial en un adulto. Es como pueden pensar en trastornos anímicos, trastornos de personalidad, pero de que se llegue a considerar el espectro autista o una condición del neurodesarrollo como tal, es muy, muy difícil. Eso causa o un nulo o un diagnóstico muy tardío. La barrera económica y de acceso a la salud mental está presente. La falta de recursos también no solo afecta el acceso a las evaluaciones e intervenciones, sino que también cambia la forma en la que se percibe la vida. Ya estas experiencias van a moldear la forma de ser porque no todos tienen el privilegio de un diagnóstico temprano, las intervenciones o incluso entornos comprensivos. El nivel socioeconómico impacta la experiencia de las personas autistas y genera una doble vulnerabilidad en quienes crecen en condiciones de pobreza, y eso refuerza también la importancia de entender que no todas las personas, las experiencias autistas son iguales. Así como el autismo es un espectro de mucha, mucha diversidad, los contextos sociales, los contextos económicos van a generar diferencias significativas en cómo cada persona vive su autismo. Y esto yo también lo digo porque es una de las razones más gigantes de claramente no todas las personas autistas son iguales, porque tenemos que considerar esto también. También, de la mano con esto anterior, el hecho de que no se tenga este acceso a salud especializada puede provocar de que haya una autoidentificación o el autodiagnóstico. Suele suceder mucho por esto, porque no se tienen los recursos para recurrir a una evaluación formal. Todo esto causa que haya un diagnóstico tardío. Pero también tenemos otras razones, que puede ser el estereotipo, el sesgo de género y el aprendizaje de camuflaje. El estereotipo autista, disculpe. El estereotipo autista nos dice que cuando las personas escuchan las palabras como autismo o autista, se suele formar una imagen que está llena de estereotipos, ¿ya? Se caricaturiza tanto el ser autista que se les imagina como unos niños callados, unos niños muy inteligentes que viven en su mundo. Y este es el representativo más popular de autismo en la televisión, en el cine, es el que más vende, pero muestra una visión bien reducida de lo que realmente es el espectro autista y establece que la figura de una persona autista es este hombre, este niño blanco, heterosexual, cisgénero, inteligente, muy poco empático, que es tímido y que es introvertido. Puede ser Sheldon Cooper, Sam de Atypical, Doctor Milagro y entre otros que no recuerdo ahora. Y son estos estereotipos los que pueden provocar barreras en un diagnóstico que es temprano porque las personas esperan que todos los autistas sean así, cuando claramente no lo es. Por otra parte, también tenemos el sesgo de género. El sesgo de género tiene que ver eh, con las personas que son asignadas mujeres al nacer. La edad de diagnóstico en mujeres es mucho más frecuente en adolescencia y en adultez. Suelen ser casi siempre diagnósticos tardíos. ¿Ya? Yo he atendido a mujeres de 50, 60 años que me han dicho que durante toda su vida se habían sentido extrañas, que no encajaban con sus pares y se dieron cuenta en ese momento que lo más probable era que eran
autistas. Años, como les digo, incluso 60 años, en los cuales dudaron de su propia identidad y se castigaron por no poder ser como las demás personas, y con el tiempo ya dándose cuenta como yo sí era autista. El sesgo de género tiene que ver con la expectativa sobre cómo se comporta una mujer, ¿ya? El que se normalice tanto de que una niña tiene que ser tímida, una niña es callada, es nerviosa, es introvertida, ¿ya? Son las conductas que son problemáticas las que van a llamar la atención. Ya en cambio, esas niñas que son calladas, la niña perfecta, o incluso les dicen como la niña foto, que es la que no hace nada, ahí no va a llamar la atención. Son las expectativas del comportamiento que deben tener las mujeres, porque se espera de que seamos más calladas, con menos control emocional, se normaliza y no se cuestiona. Pero si ven a un hombre que tiene menor control emocional y que llora todo el tiempo, que es mucho más callado, ahí va a llamar la atención y se le va a derivar a un especialista. Pero en la mujer no es así y es por eso que se habla de que es un sesgo de género. También, otra de las razones por las cuales las mujeres autistas son diagnosticadas tardíamente es que los intereses profundos también suelen ser más aceptados y normalizados en la población general. Puede ser, por ejemplo, en mujeres es mucho más clásico el intereses como por la lectura, los grupos musicales, los animales, etcétera. No se cuestiona o no se llega a preocupar por una adulta cuyo interés profundo es Taylor Swift, por ejemplo, pero como profesionales acá es que alguien tiene que considerar, como estamos viendo a esta persona, a esta mujer, como bajo la mirada sesgada por la expectativa de género, porque es un interés típico dentro de todo. Entonces, tenemos que ir más allá como qué hace con este interés. Conozco el caso de una chica que tenía 15, 16 años, que su interés intenso era la lectura. Ella tuvo un diagnóstico tardío y me contaba como que en perspectiva se daba cuenta de que tenía un interés muy intenso en esto que les decía la lectura. La lectura es algo que se ve un interés bien normativo, bien típico, pero lo que ella hacía con el interés no lo era, porque ella se dedicaba a imitar a los personajes, se vestía como los personajes, hacía las expresiones que relataban los personajes para así sentir de que encajaba más. Como cuando uno lee un libro, existe un gesto que es casi como morderse el labio. Entonces esta chica lo que hacía era morderse el labio porque sabía que eso era como un signo de coqueteo, pero después se dio cuenta de que no es algo que está como tan normalizado en ese tiempo en adolescentes. Entonces ahí se daba cuenta como, ¿por qué si yo estoy haciendo lo mismo que hace un libro y tiene una consecuencia, por qué a mí no me genera lo mismo? Entonces todo ese tipo de pensamientos que ella iba teniendo y que vio en retrospectiva fue como, en verdad, ese sí era un interés muy profundo que me ayudaba a intentar ser como los demás, a intentar encajar. eh, y que, como les decía, ella se tiñó el pelo del personaje, escuchó el estilo musical del cual este personaje tenía un interés. Y no era un estilo musical tan común como este personaje escuchaba música pop, sino que era un estilo era como barroco. Entonces, esta chica decía como, sí, este era mi interés profundo, pero se dio por pasado porque yo era una niña tímida, tenía poco control emocional y era un interés clásico, un interés de lectura. Entonces, por eso hay que cuestionarse un poco de cuánto de ellos se tienen el interés, es un interés es repetitivo el comportamiento, y no es que los pares neurotípicos no puedan tener intereses así o colecciones, pero en personas autistas son más intensos y suelen ser más específicos. Y otra de las causas del diagnóstico tardío también son las estrategias y sobreexigencia que las personas autistas se vieron obligadas a aprender para ser socialmente más aceptados, que son estrategias que son en base a la sobreadaptación, que en este caso sería el camuflaje.
No sé si alguien acá sabe lo que es el camuflaje o ha escuchado sobre el camuflaje social. Y aquí dicen que sí, masking, masking. Ya, miren, esto es muy específico y en verdad no es parte del seminario, pero para que sepan, el masking, que significa enmascaramiento, no es lo mismo que el camuflaje. Ya el camuflaje es como un concepto más grande y dentro del camuflaje está el enmascaramiento. Ya para que sepan, esto no es parte del seminario, pero para que lo tengan claro. El camuflaje social lo suelen... El camuflaje social en verdad es algo que todas las personas hacen, ya todas las personas, sean o no sean autistas, camuflan, es decir, adaptan su comportamiento dependiendo de las personas con las que se encuentren. Pueden intentar ser más introvertidas, más extrovertidas en ciertas situaciones, pero las personas autistas lo hacen de una forma mucho más intensa y de una forma más específica. No es lo mismo camuflar intentando verme más extrovertida en algún lugar como el camuflar haciendo gestos e intentando hacer contacto visual. ¿Ya? Ese camuflaje en específico, mucho más específico, es más autista. Es ocultar el camuflar es ocultar las dificultades para que no se note que tengo comportamientos más autistas, por así decirlo, y encajar en una sociedad que es neurotípica. Em, que no se note que soy diferente, que no se note que tengo dificultades, y eso conlleva un esfuerzo cognitivo que es tremendo y puede conducir a unos desgastes bien profundos. Todo esto, bueno, el camuflaje social, para darles como un breve resumen, pueden ser personas que realizan libretos previos o ensayan para un intercambio social, preparación previa ante una interacción social, forzar el contacto ocular, practicar expresiones faciales, expresiones corporales, esconder o reprimir sentimientos o sensaciones, como por ejemplo conductas autorregulatorias y también puede ser el imitar el comportamiento social de otra persona, ya como generalmente en personas autistas suelen recurrir a imitar interacciones o comportamientos de otras personas, ya pueden ser personas de su círculo como personajes del libro, como les había dado el ejemplo. Y acá les quería dar como un dato de que suele pasar mucho que cuando una persona se basa tanto en cómo debería ser alguien, como basando su personalidad o cómo es en un personaje porque intenta hacer esta imitación, intenta hacer este camuflaje, que puede pasar de que después con el tiempo solamente se quede pensando de cómo es el ideal de una persona, de cómo debería ser una persona. Porque si yo leo un libro y veo, todos los amigos se juntan todas las semanas, los amigos son de esta forma, se cuentan todos sus secretos, se ven todos los días, pero si yo me baso solamente en que así deberían ser las relaciones sociales, lo que va a pasar de forma mucho más intensa en una persona autista es pensar de que así tienen que ser las relaciones y que no voy a flexibilizar porque esto es lo que yo aprendí que debería hacer. Entonces, el camuflaje social tiene muchas formas en las que puede afectar a la persona, tanto de forma interna, puede afectar emocionalmente, pero también puede afectar de esta forma que les digo de entender y de interpretar de forma quizás errónea cómo deberían ser las interacciones sociales. El camuflaje social nace de la necesidad de pasar desapercibidos en un mundo que está diseñado para personas neurotípicas y para integrarse en contextos sociales. Es por eso que todo esto, el poco ojo clínico, la sociedad, el contexto económico han sido causantes de que, de que haya identificaciones tardías de autismo. Pero, ¿qué impacto genera el ser diagnosticado en la adultez? ¿Qué pasa en la vida de la persona? ¿Qué cosas se les ocurre a ustedes de que pueda generar un diagnóstico tardío? Si es que alguien, si es que alguien quiere escribir algo, si no, está bien, por si acaso. ¿Qué impacto puede generar el diagnóstico tardío, incomprensión, desajuste emocional, crisis de identidad, sentimiento de identidad, desajuste, alivio?
duelo. Ya, súper. Eso es una de las cosas que quería que se entendiera también. Hay muchas cosas que pueden pasar el impacto que genera un diagnóstico tardío. Las cosas que quería leer un poco acá, el diagnóstico tardío es un proceso que puede vivirse de formas muy distintas. Los testimonios que me compartieron algunos adultos autistas en Anónimo entendí finalmente por qué algunas cosas me costaban tanto y dejé de culparme por eso. Siempre intenté cambiar como era porque me sentía culpable de no poder encajar. Me sentía rara y eso me hacía sentir mal. No entendía qué me pasaba, por qué no podía solamente intentarlo y ser funcional. Había algo que lo limitaba y no sabía qué era. Y por eso estuve años castigándome hasta que supe que era autista y cambió toda mi visión sobre mí. Una de las cosas que quería abarcar un poco en esta presentación es em, que las experiencias postdiagnósticos son intensas, son bastante únicas, mientras que para algunos, como se puede ver, para algunas personas el diagnóstico puede ser muy desgarrador, para otros puede llegar a ser liberador. Entonces, ninguna experiencia va a ser más válida que otra y es normal que se puedan sentir perdidos al principio. Puede ser la confusión, la negación, la rabia, la tristeza e incluso el duelo por esa persona que pensaban que eran, son emociones muy comunes. Pero también puede surgir como esta sensación de consuelo al entender la verdadera identidad. Eso sí, no quiero dar la impresión de que todo esto es universal, de que todas las personas pasan por esto, sino que este proceso se puede vivir de forma distinta y eso está bien. Puede haber alivio de encontrar respuesta, puede haber rabia, tristeza, y existen algunas fases que yo he ido viendo en mis consultantes que se las quería mostrar en esta presentación, que son la confusión, la negación, la rabia, la tristeza y el duelo y el alivio. La primera y la más clásica que pasa en un inicio de la fase postdiagnóstico es la confusión, como el ¿de verdad soy autista? Es como un cuestionamiento personal a sí mismos y también a quienes le rodean, como ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta antes? Es como todo puede encajar en la persona, pero al mismo tiempo también se van a generar nuevas preguntas de cómo no lo vi antes, qué partes de mí son yo, qué partes de mí son el diagnóstico realmente. Y con el tiempo puede que se vaya entremezclando con la negación, con el duelo. Este es un ciclo que para muchos regresa de vez en cuando y en especial cuando se enfrentan como a nuevas situaciones. Es un proceso bien continuo de reinterpretación de la vida, ya de encontrar sentido a todo lo que parecía inexplicable. La confusión no es solo interna, sino que también puede ser externa, como empezar a notar cómo otras personas reaccionan al diagnóstico, que algunos pueden hacer preguntas o comentarios que pueden ser bien intencionados, pero pueden estar también mal informados, ya como y que hacen que se aumente esa confusión de ¿estás segura que eres autista o no me pareces autista? Que son frases que mis consultantes escuchan bien seguido y me dicen que incluso cuando intentan explicarlo, algo en ellas cuando lo explicaban era como, me sigue dando la duda. Justo en este análisis de etapas, quiero también dejarles algunas estrategias que pueden serles útiles, tanto si es que hay personas con diagnóstico tardío, como algunos profesionales que acompañan a adultos autistas, que en la confusión, una estrategia que yo entrego, acá es importante mencionar que las personas autistas pueden tener alexitimia, que es una dificultad para entender las emociones propias. Y el hecho de decirles esta estrategia que es como, escribe tus sensaciones, escribe lo que sientes para desahogarte. Puede ser bien difícil sin tener una guía clara. Disculpen de nuevo, estoy un poco enferma, voy a toser. Disculpen, ahora sí.
Bueno, como les decía, las personas autistas pueden tener alexitimia, y hay que considerarlo, entonces no es lo mismo decirles como escribe tus sensaciones o escribe lo que sientes para desahogarte, sino que tenemos que darles un poco como una guía más clara, como en vez de decirles de esa forma, decir como tener una hoja en blanco y decidir, voy a escribir sobre lo que me pasa. Y se pueden preguntar, pero ¿cómo es que empiezo a escribir sobre mis sentimientos si ni siquiera sé cuáles son? Una de las cosas que yo siempre les digo es simplemente empezar escribiendo como no sé de qué escribir. Yo sé que puede sonar como muy vago lo que digo, pero si uno le dice a la persona como eh, escribe lo que se te ocurra, yo de verdad les digo como lo que sea, como ya, no sé de qué escribir, que lo escriban, y después de eso pueden ir contando sobre su día, sobre qué cosas, y suele pasar mucho de que cuando empiezan con eso, como no sé de qué escribir, sé que me siento rara, pero algo me pasa, y de ahí, de a poco, de forma más lenta y más paulatinamente, van escribiendo de forma automática lo que están sintiendo. Y también yo les tengo como algunas guías, como algunas preguntas que le pueden ayudar un poco más, que es como físicamente, ¿qué es lo que estás sintiendo? Como no, yo siento físicamente taquicardia, me duele el estómago, me duele la cabeza. Lo otro es, ¿cómo sabes que te pasa algo? Como, es una pregunta igual súper introspectiva, que tienen que ir pensando como, en verdad no sé cómo sé que me pasa algo, pero me siento de esta forma. Otra de las preguntas que yo les doy de guía es como, ¿te has sentido así antes? Si es así, ¿en qué situación ocurrió? Ya entonces uno en esta etapa de confusión uno puede entregar como esta estrategia, pero como tenemos que considerar que son personas autistas, también poder dar algo un poco más concreto para que se vaya haciendo una guía mucho más fácil de hacer. Después de la confusión, nos lleva de manera un poco más inevitable a la siguiente etapa, que sería la negación. La negación inicial y el llamado como síndrome del impostor. Acá pueden surgir nuevas preguntas como, ¿estoy exagerando? ¿Estoy fingiendo mis características? ¿Y si en realidad no soy autista? El síndrome del impostor es una experiencia muy común en las personas que tienen un diagnóstico tardío y un diagnóstico así de importante. Si bien por sí solo el síndrome del impostor es un estado psicológico de que la persona no internaliza sus logros y tiene miedo a hacer un fraude, en el contexto de un diagnóstico tardío, es distinto, ya tomó una forma diferente. Que aquí el miedo no radica en los logros, sino que las personas puedan pensar de que tú estás fingiendo o estás exacerbando tus características para parecer más autistas. Es un temor constante de que las personas cuestionen la realidad de tus vivencias, incluso cuando toda la historia de tu vida lo confirma. La negación se intensifica cada vez que alguien cuestiona un diagnóstico. Las dudas aumentan cuando las personas que no están familiarizadas con el autismo en adultos dicen que alguien no parece autista, eh, y ahí la persona piensa como quizás sí, quizás tiene razón. La comparación también con los niños autistas, cómo debe verse una persona autista, qué significa realmente parecer autista. Hay que entender que también la negación, esta resistencia inicial a aceptar el autismo, puede que esté influenciado también por los estereotipos y la discriminación que puede ser internalizada sin intención de lo que realmente significa ser autista. La etapa de la negación, según lo que he conversado con consultantes y lo que he visto, es una de las etapas más desafiantes y yo lo entiendo porque no siempre va a ser fácil aceptar una parte de sí mismo que quizás habían ignorado o habían desconocido durante mucho, mucho tiempo. Por eso, como estrategia, siempre me gusta mencionarles que puedan educarse sobre el autismo, pero hacerlo ya desde unas fuentes confiables, especialistas en el área, activistas, relatos en primera persona, conocer a otras personas autistas, conocer sus experiencias, sus historias. La diversidad dentro de la comunidad puede hacer sentir menos soledad y menos cuestionamiento, porque yo voy a estar viendo de que las personas autistas que voy conociendo son todas distintas, entonces, ¿por qué yo no puedo ser uno de ellos? También, una de las tareas que me gusta dejar a mis consultantes es que hagan una lista de cosas características de ellos. Es porque
mientras ellos van escribiendo sobre sus propias características, es posible de que escriban algo que les llame la atención. Ya puede que se den cuenta de que algunas cosas no eran tan neurotípicas como pensaban. Y por darles un ejemplo, cuando les doy esta tarea, como escriban una lista de cosas características de ustedes. Personas que empiezan escribiendo como me gusta el color celeste, me gusta lo otro, y después empiezan a aparecer otras cosas como yo siempre que duermo tengo que dormir con una almohada en la espalda, no me puedo dormir si es que no hago este ritual antes. Entonces, cuando uno lo va leyendo y en conjunto en una intervención, van viendo cosas como, oye, tú en verdad puedes ir dándote cuenta, esta característica puede que esté verificando de que realmente eres parte del espectro y así poder eliminar un poco más o aplacar un poco lo que es la etapa de la negación. También yo les digo que pueden hacer lo mismo con el tema de los intereses, porque el analizar los intereses a lo largo de su vida, hay que pensar cómo han sido los intereses, qué patrones se encuentran en ellos, y eso puede ser muy revelador y ayudar en momentos de negación. Como es posible que se den cuenta de que algunos de esos intereses no eran tan neurotípicos como pensaban y que eso está bien. Quiero aclarar igual algo importante de que es normal que esta etapa vuelva de vez en cuando, porque nadie es inmune a los cuestionamientos de otras personas. Pero aquí lo que me gusta decirle a mis consultantes es, estamos trabajando en contrarrestar la negación propia y no la negación de los demás. La negación lleva a lo siguiente, que sería la rabia. En esta parte, la rabia es difícil de ignorar. Hay preguntas como cómo nadie se pudo dar cuenta antes, como si tal vez me hubiesen diagnosticado de niña, eh, qué cosas hubiesen sido diferentes, quizás hubiese tenido una guía más clara para tantas situaciones, y una estrategia que es difícil de igual forma como trabajar esta etapa. Lo único que les he podido encontrar es analizar un poco lo que sienten y lo que sucede alrededor, porque puede que la rabia se camufle como una irritabilidad constante y que no saben de dónde viene. Y por eso hay que preguntarse como qué es lo que me está molestando tanto, tomarse unos días, o sea, unos minutos en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y pensar como tuve una interacción que me desreguló, hubo algo en mi entorno que me sobrecargó, cuáles son las cosas que finalmente están potenciando también esa rabia. Después de la rabia va a llegar la tristeza, que es como una sensación profunda de querer casi abrazar a esa niña, a la niña que fueron y decir como todo va a estar bien. Ya el diagnóstico trae consigo un duelo y es un lamento por la persona que pensaban que era. Es natural enfrentar como una crisis de identidad, cuestionar las capacidades y sentir que se han estado construyendo toda la vida sobre sobre una base equivocada. Esa persona que intentaron moldear, esa persona que pensaron que debían ser para pasar desapercibidos, se desvanece cuando se dan cuenta de que no eran quien realmente pensaban que eran. Es un duelo por los años perdidos, por las costumbres, los hábitos, todo lo que se intentó para poder encajar, por las máscaras que se pudieron haber colocado para que los demás no notaran lo diferente que se sentían. Esto es un proceso bien delicado y es el luto a el yo anterior. ¿Ya? Con esta nueva información deben reconstruir cómo se ven a sí mismos. Es un proceso que es bien vulnerable. Algo que he encontrado útil es, y que les digo mucho, es permitirse sentir la tristeza sin juzgarla. Es como en lugar de decir como no, no debería sentirme así, es abrazar esa emoción como parte del proceso de la aceptación. Como por ejemplo, yo cuando me siento triste, tengo un ritual que suelo seguir, que aunque puede sonar muy extraño, me ayuda mucho, que es casi como recrear estas escenas de las películas o series donde los personajes están tristes, como ponerse un pijama bien cómodo, envolverse en una manta, pedir pizza, comer helado, elegir una película triste para desahogarme. Y ese pequeño acto es mi manera de darme permiso para sentir lo que estoy sintiendo, para llorar si lo necesito y al mismo tiempo ofrecerme un espacio de cuidado y de autoconsuelo. Y por último tenemos el alivio. El alivio, como dice acá,
para muchas personas puede salvar la vida. Recibir el diagnóstico es parte de un proceso de autodescubrimiento profundo. Es difícil identificar qué sienten, porque durante mucho tiempo pudieron haber estado desconectados de su verdadera esencia, durante años fingir ser otra persona, que quizás nunca fueron. El diagnóstico puede salvar vidas porque enseña a poner límites y a entender las razones detrás de por qué hacía ciertas cosas. Puede ser un alivio profundo y por lo general es una de las últimas emociones que se experimentan, pero una vez llega, mencionan que es muy liberador. Ya es importante igual reconocer de que, o recordar que, de que todas estas emociones, todas estas bases no van a seguir un patrón lineal, pueden regresar a alguno de los puntos una y otra vez en cualquier momento de la vida y eso es lo normal. Lo importante siempre es que tenga las estrategias para aprender a lidiar con esas emociones y poder manejarlas. Una de las estrategias de esta parte que les digo es como preguntarse, es como un poco una celebración, como preguntarse qué ha cambiado de ti y en tu entorno cuando supiste que eras autista, cuando que supiste que eras autista. Es una pregunta muy sencilla, pero tiene un impacto gigante, porque cuando se detienen a reflexionar se dan cuenta de que muchos de los aspectos de su vida han dado un giro gigante, incluso sin que lo notaran. Por ejemplo, acá les tenía una imagen que es de mi libro, que yo les decía como ya, antes, ¿cuántas amistades verdaderas tenías? Y después, como dándose cuenta ahora, con este nuevo conocimiento, con conocer personas autistas, puede que muchas personas tengan un círculo mucho más amplio de amistades. ¿Cómo te sentías cuando no sabías qué es lo que te pasaba? ¿Cómo te sientes ahora que tienes respuestas? ¿Te sentías incomprendido por los demás? ¿Cómo te sientes ahora que tienes herramientas para comunicarte mejor? Es un proceso en el que la persona está celebrando los propios avances que puede ir viendo. Entonces, una de las partes ya principales del seminario, ya queda muy poco, la importancia que tiene la identificación autista en la adultez. Y es porque nos permite identificar los apoyos que se necesitan, la búsqueda de apoyos a partir de esta nueva información sobre sí mismo, saber qué se puede pedir. Acá estarían los ajustes razonables, que serían los ajustes laborales, ajustes curriculares, ajustes sensoriales, pedir apoyo en el área laboral, en el trabajo, pedir cambios en la modalidad de pruebas, pedir acomodaciones de necesito utilizar cascos auditivos en el trabajo. También tengo la parte de la validación profesional, que eh, esta de que con esta nueva identificación sirve para que se ayude al profesional a comprender las necesidades que tiene el consultante y sobre todo se necesita un profesional que escuche a las personas autistas con cosas tan significativas como lo puede ser el tema del cambio de puzzle a infinito, que es lo que se ha hablado mucho en la comunidad autista, de adultos autistas, y el cambio de persona TEA o persona con autismo a persona autista. Son cambios que para algunos pueden ser muy pequeños, pero para la comunidad autista es algo gigante porque está reflejando lo que las voces autistas necesitan. El saber que se es autista en la adultez sirve para el autoconocimiento como herramienta para el cuidado, porque ya sabemos cuáles son los límites y al mismo tiempo también viene esa parte introspectiva en la que se debe preguntar, ¿esto lo hago así porque me acomoda o porque me he sentido obligada a soportarlo porque soy adulta? Porque qué es lo que se espera de un adulto? Por ejemplo, con cosas sensoriales. ¿Realmente me gusta la textura de esta comida o la como para evitar que me digan que soy muy mañosa, como se dice acá en Chile, o que soy muy selectiva con la comida, pero soy adulta y tengo que comer de todo? Ahí va el análisis, como de la mano del autoconocimiento. Ya como saber, no tengo que soportar cosas que me molestan solo porque soy adulta. También puedo tener mis preferencias y también puedo evitar cosas que no me agradan. El autoconocimiento, el saber que es autista, va a ayudar también acá, a mejorar el bienestar de la persona al permitirse la autenticidad.
porque saber que no es necesario simular, no es necesario camuflar, enmascarar para ser aceptado, porque no se tiene un fallo, simplemente eres una persona autista. Y con el saber que eres autista, te da esta guía importante para saber dónde dirigirte, tanto tú como los profesionales. Y por último, una de las cosas importantes que trae el diagnóstico en la adultez y el por qué es tan importante es que se puede crear una comunidad, ya la comunidad autista en este caso. Una comunidad en la que, ay, una comunidad en la que las personas, eh, hay personas que se comparten vivencias similares y que van a hacer sentir que no, van a hacer sentir a esta misma persona que no son extraños, que no están solos porque hay alguien más que les entiende. Dentro de la misma comunidad autista se suelen tener límites similares, por lo tanto se respetan. También suele ser mucho más sencilla la comunicación y que de hecho acá abajito les dejo un estudio que habla de que se comprueba de que las personas autistas se comunican con mayor facilidad con personas autistas también. Y es por eso que es muy común de que entre los mismos grupos de la comunidad autista se generen lazos mucho más intensos por esto mismo, porque es más fácil la comunicación. Y de hecho, en personas que no tienen un diagnóstico, pero que lo tienen después, se dan dando cuenta de que su grupo de amistades también son neurodivergentes, no necesariamente autistas, pero sí neurodivergentes, porque de forma automática o de forma natural, las personas se van acercando con quienes se sienten más cómodos, con quienes sienten que se pueden comunicar mejor. También es importante que dentro de la misma comunidad se dé voz a las personas autistas o neurodivergentes como tal, eh, compartiendo sus trabajos, escuchando de autismo con personas autistas, porque apoya a la educación sobre su propia identidad, entrega herramientas útiles, ya que se comparten vivencias, como les decía, recursos. Los recursos acá que les muestro en pantalla puede ser como Autisap, que es una aplicación de apoyo que fue hecha por una autista chilena. Páginas como Embrace Autism, libros como Ser autista de Temple Grandin, o incluso mi propio libro que es Soy neurodivergente, una guía para comprender, que acá comparto también un poco de las reflexiones que mostré en este seminario. Pero finalmente, ya como la parte reflexiva de por qué es tan importante. Yo sé que es lo que hemos estado hablando todo esta hora, pero es importante porque nos entrega muchas, muchas cosas positivas. Es una guía, es una identificación, es una explicación, es sanarse a sí mismo después de haberse culpado y recriminado tanto. Es la posibilidad de acceder a ajustes, de poder conocer una comunidad, y es por eso que el diagnóstico, a la edad que sea, es valioso. Nunca va a ser tarde. Por eso escuchemos de autismo con adultos autistas. Les agradezco mucho por la atención, por estar aquí, por abrirse a esta reflexión. Si quieren seguir profundizando del tema, me pueden encontrar en @mujer neurodivergente en Instagram. Este era el seminario de hoy. Agradezco mucho la atención de cada persona. Y bueno, ahora quedo atenta a si que alguien tiene alguna duda. Mm, Fernando, sí, ¿Aló? ¿Se escucha? sí, te escucho. Hola Carolina. Primero que todo te quiero felicitar por todo esto. Eh, en forma personal, tengo 40 años, fui diagnosticado como autista a mis 39 y gran parte de las cosas que tú mencionas, por no decir todo, las fui viviendo y las estoy viviendo todavía. En gran medida me siento sumamente solo con todo esto, porque muchas de las mismas cosas que tú ibas mencionando las he vivido solo. Pero tampoco me quiero echar a morir con esto y estoy tratando de poder buscar la forma de cómo salir adelante. Y una de las cosas que mayor complicación he tenido ha sido la parte laboral.
no solamente ahora con el diagnóstico una vez haberlo obtenido, sino que en todo el transcurso de mi vida. Te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Qué experiencia tienes tú en base a las personas que tú has podido ayudar con respecto a la parte laboral? Entendiendo tanto las complicaciones sociales que puedan existir, como también el hecho de que cómo ellos logran saber para qué son buenos. Yo siempre a mis consultantes les recomiendo mucho poder tener el apoyo, tanto psicológico como de terapia ocupacional, en especial con este tipo de área laboral. Puede ser por la redacción de currículum, por la identificación de qué necesidades y qué ajustes puedes requerir también desde el área laboral. Eh, Creo que es una de las cosas que más puede servir. eh, Porque existen algunos tipos como de certificados que puede otorgar el profesional tratante que requiere algunos ajustes a la empresa en la que se está trabajando, que podría ser mayor oportunidad de teletrabajo, de poder ser una modalidad híbrida, permitir usar lentes de sol, todo ese tipo de cosas se puede solicitar y es bien recibido en su mayoría, pero sabemos de que también existe mucho estigma en personas autistas adultas todavía. Eh, pero siempre les recomiendo que ojalá puedan sacar la credencial de discapacidad porque también les, aparte de generar como esta forma en la que uno puede exigir, ya como de una forma mucho más concreta, también sirve para que la persona, eh, es como una parte como del proceso de negación que yo les había dicho. También es como, ahora tengo el carnet de discapacidad, es casi imposible, por así decirles, de que alguien pueda dudar de mi diagnóstico porque lo tengo ya todo validado. Ya yo siempre les digo que en el caso de que puedan, sirve tanto para los beneficios como también para esta parte de la negación. Me ha servido con muchos consultantes. Y Fernando, en verdad, no sé si respondí la pregunta que tenías, pero espero que sí. Si no, dime y vuelvo a contestar. Me ayudó bastante, muchas gracias. De nada. No sé quién estaba primero, creo que Alejandra. Sí, Alejandra. Le doy el pase para que hable. Buenas noches. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Primero que todo, agradecer, Carolina, porque de verdad que tu seminario, yo parece que este segundo seminario que estoy contigo, la verdad que me ha servido bastante. Yo soy educadora de párvulo, licenciada en educación. em, Trabajé bastante tiempo con niños. Hace muy poco me diagnosticaron a mi hija con TEA, nivel 2. Pero mucho de lo que hablabas hoy, ¿por qué me quise inscribir a este seminario? Porque hay muchas características de las que tú nombraste que yo siento que tengo hoy en día. El tema es que yo he ido a especialistas, psicólogos, pero nadie le he tratado de conversar este tema y nunca nadie me ha dicho a alguien que me realice algún test o que haga algo. Yo en el fondo siento que sí tengo rasgos de ser de ser autista, pero no sé cómo o quién me puede diagnosticar netamente si es así o no, porque cada vez que voy al psicólogo por ciertas conductas que me pasan, nunca ha llegado nadie a decirme, ¿sabes qué? Te tienes que realizar esto o hacer otra prueba o algo así. Entonces, no sé si me podría ayudar en el sentido de que quiero saber con qué especialista tengo que ir para ver si realmente soy autista o no. bueno, antes de Alejandra de contestar tu pregunta, voy a contestar hasta Vanessa para que no nos quedemos hasta tan tarde, ya por si acaso. Vanessa sería la última persona. Alejandra, respecto a lo que comunicas, sí creo que es súper común lo que me mencionas de que algunos profesionales
incluso teniendo la duda, no te van a decir como anda a realizarte una evaluación porque sienten que es casi como ya eres adulta, ¿para qué lo necesitas? Que es exactamente lo que estoy intentando hablar en este seminario, de que en verdad sí es muy importante porque sirve de muchas formas. Lo que tienes que hacer en estos casos siempre es ir con un profesional que esté capacitado en adultos. Eso es lo principal de todo. No, no porque las personas que evalúen niños no sepan, porque claramente saben, pero sí se tiene un ojo clínico distinto a alguien que está ya acostumbrado a solo dedicarse a la adultez autista. Tiene como algunas cosas que son más sutiles que se van a fijar mucho más los profesionales especialistas. Estos pueden ser terapeutas ocupacionales, psicólogos, eh, fonoaudiólogos, personas que estén capacitadas dentro de lo que es la adultez autista. En Chile, el diagnóstico de espectro autista solo lo puede dar un psiquiatra o un neurólogo de forma como formal. Ya ese sería el protocolo. Pero estos profesionales siempre van a derivar a realizarse una evaluación que puede ser A22, puede ser ADR o puede ser algún otro tipo de evaluación que sea en base al DSM-5, que es el manual de los criterios del espectro autista. ¿Ya? Yo siempre recomiendo que ojalá no sea A22 por sí solo, porque sí pueden haber falsos negativos. Eh, A22 es, una herramienta bien cuadrada, bien estructurada. Entonces, si es que está la oportunidad de que puedas realizarte una evaluación con alguno de estos profesionales que te digo, terapeuta psicólogo, fonoaudiólogo, eh, que puedan hacer quizás a dos junto con una evaluación que sea complementaria y que también incluya un test de camuflaje social, sería ideal. Ya, pero uno de estos profesionales puede ser, eh, y si, y ya si en el caso de que sea como un resultado positivo o negativo, uno ya tiene que ir de forma protocolar a psiquiatra o neurólogo para que dé la confirmación o el descarte diagnóstico. Ah, ok. Ya, muchas gracias, de verdad. De nada, Sirve mucho Alejandro. Que te tu vaya súper respuesta. bien. Igual, gracias. Ahora, Ana. Docente, le voy a comunicar que Ana va a ser la última. Sé que Ah, dijo que ya, Vanessa, pero antes de Vanessa habían otras 4 personas más. Entonces, ya. Entonces, Ana sería la última. sí, por la hora, Ana. Ya. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, yo fui diagnosticada hace un mes, más o menos, y fui diagnosticada porque me dio un hiperfoco de estudiar sobre TEA en adultos, no diagnosticaba adultos mujeres, y fue tan fuerte para mí darme cuenta que era autista que caí como un estrés muy grande. Llegué a urgencias porque me sentía muy mal. Bueno, a todo esto fui a donde una psicóloga de neurodivergente y ella me hizo todos los test y me diagnosticó. Y bueno, ahora que estoy más consciente de todo lo que no me gusta o de lo que me molesta, eh, me siento más autista y siento que sufro más. No sé si eso puede pasar. Y a veces me cuestiono de que si estuvo bien haberlo sabido o no, porque como que, no sé, todos los días siento, no sé, que algo me molesta, que el olor, que el ruido, es como que todo se ha aumentado. ¿Será porque estoy más consciente de eso? Sí, Ana, de hecho, lo que me dices pasa mucho, el hecho como de varios comentarios que pueden generar otras personas como desde que te dieron el diagnóstico parece más autista, es muy común, pero también tiene que ver con que uno de forma automática ya se da cuenta de que ya no tiene por qué estar fingiendo algo. Como yo ahora sé de que al tener el diagnóstico me explica muchas cosas en las cuales ya ahora voy a ser como realmente soy. Yo sé de que de alguna forma también se siente como ahora todo me está molestando, pero hay que verlo de la forma en la que siempre te molestó, pero siempre lo estabas internalizando quizás de alguna forma, como se podía ver desde otra perspectiva, como dolores de cabeza, burnout podría ser, personas que no pueden, que después de un tiempo necesitan estar acostadas todo el día, episodios depresivos, episodios de ansiedad, crisis. Entonces,
quizás son cosas que siempre estuvieron, pero que ahora ya las puedes identificar más que algo que ahora está apareciendo. Con el tiempo sí sé que es algo que va disminuyendo porque ya se sabe desde dónde viene, como ya está el nombre. Entonces, ya teniendo el nombre, uno puede tener el acompañamiento terapéutico, acompañamiento psicológico, y en ocasiones cuando se necesita el psicofarmacológico, que va a decir como estas son las estrategias que tienes que hacer para que de alguna forma tu calidad de vida vaya mejorando y sea por tu bienestar, que de alguna forma te vas a empezar a sentir mejor con este tipo de cosas. Yo sé que es algo que en un principio y en una identificación ya hace tan poco se suele ver de esa forma, pero por todo lo que me han contado, yo sé que es algo que va pasando con el tiempo y que responde a lo que te digo, de que en verdad siempre estuvo ahí, pero que ahora es cuando uno le puede dar el nombre de esto siempre me molestó, pero ahora recién me estoy dando cuenta y antes se expresaba desde otra forma solamente. No sé si este que te hace sentido en verdad. Sí, sí, sí me hace sentido en realidad, porque sí antes sufría muchas jaquecas, siempre trataba de encajar, quizá en lugares donde había ruido, llegaba mal, tenía que descansar. Siempre en el trabajo le decía a mi esposo, no duraba más de un año en el trabajo y le decía, ¿sabes qué? A mí la gente me cansa, sin saber el diagnóstico. Me cansa, le decía yo. No, no, no puedo durar más en un trabajo porque la gente me cansa, decía yo. Y claro, ahora todo me hace sentido, muchas cosas, o sea, desde mi niñez a ahora, y eso fue lo que me provocó como una catarsis en el fondo, que fue recordar porque tengo memoria episódica, entonces empecé a recordar de mi niñez y empecé a vivir todo de nuevo y lloraba y lloraba y lloraba porque era tan vivido todo, pero a la vez también le digo a mi esposo que fue súper liberador porque él ahora me entiende muchas cosas y yo también me entiendo. Sí, totalmente. De verdad, Ana, al menos lo que he escuchado son cosas que van pasando a tiempo y lo de las fases, al menos es una investigación que hice y sé que es algo que se va generando así, que finalmente llega como esa etapa de alivio en muchas personas. Ya, Muchas gracias, Ana, por gracias. tus palabras. Como mencionó acá como mencionó Ruth, soporte, Ana era la última persona, pero si a alguien le quedó alguna duda, me pueden contactar al Instagram de @mujer neurodivergente. Puede que me demore en contestar, pero lo voy a hacer dentro de lo posible. También yo soy cofundadora un centro de atención para personas adultas con sospecha o personas neurodivergentes que es @mentesdivergentescl, ya en el caso de que necesiten algún tipo de apoyo, intervención o sospecha diagnóstica. Así que nuevamente agradecerles mucho a todas las personas por sus comentarios, por el apoyo. Cualquier cosa, entonces nos vemos en Instagram si es que tienen alguna consulta. Que les vaya muy bien en el sorteo para el diplomado y en quienes se inscriban en el diplomado nos vemos en la clase de neurodiversidad. Ya que estén súper bien y buenas noches. Gracias, Ruth.